Hola, hola, hola. Nuevamente un dominguito más. Bendiciones, bendiciones, no cabe duda que Dios siempre es Amén. bueno y misericordioso con nosotros y nos ha permitido un domingo más estar exponiendo de su palabra para llegar a las casas, para llegar a los corazones y sobre todo para que Dios haga la obra a través de esta plática, que Amén. haya un mayor entendimiento para aquellos que nos ven, para aquellos que nos siguen. Gracias, gracias por conectarse. Nuevamente a las personas que nos siguen, les agradecemos mucho y sobre todo les pedimos que compartan estos cortos mensajes que pueden ser de bendición para muchos. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron compartiendo el video, ¿verdad? Todos ahí en Centroamérica que nos han estado empezando a mirar, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. ¿Y qué tema tenemos para hoy, Julio? Mira, es el fruto del Espíritu Santo. Ah, qué bonito. Y yo le doy gracias a Dios porque Él nos da para compartir y sobre todo de unos temas tan esenciales en la vida del cristiano. Ujú. Porque pues yo sí quiero empezar ahí relatándote que dice que el verdadero cristiano va a ser conocido por sus frutos. Al Exacto. igual nos dice la palabra que nos cuidemos de los falsos profetas, porque en estos tiempos se van a levantar muchas personas que van a querer engañar y engañar a muchos, y muchos caerán, y Ujú. muchos serán engañados. Dice que aún de los escogidos pueden ser engañados. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento acerca de la palabra para no ser engañados. Y sobre todo, Carlos, un discernimiento de espíritu para saber quién sí está, quién realmente habla correctamente y respaldado en el libro más valioso, en el libro más importante, Ujú. en donde Dios nos dejó plasmado sus mandamientos, sus estatutos y sobre todo nos dejó este libro maravilloso como una Ujú. guía para guiar nuestra vida, un manual de vida y por medio de él podemos entender muchas cosas. Sí, sí. Fíjate que hace poquito estaba hablando con tu cuñado, Pastor Mario, y hablamos un poquito del tema de cómo hay gente hablando torcida la palabra en redes sociales. Perdón. Cómo hay gente que está pues enseñando mal, ¿verdad? Porque eso, no hay una manera de ver los frutos verdaderamente o uno no tiene la costumbre de ir a revisar si es cierto o no es cierto. Es un tema muy, muy importante hoy en día porque, como ahorita que decías, vendrán aún los escogidos, ¿verdad? Van a fallar, van a caer, van a menguar. Imagínate nomás estar equivocados y ahorita en estos últimos días tan difíciles que ya estamos tan cerca de la venida de Cristo. Yo creo que es muy importante revisar, ¿verdad? Los frutos de las personas. Así es. Y fíjate, Carlos, que mientras hablabas, viene a mí la memoria, ¿no? De que hay muchas personas hablándonos lo que nosotros queremos escuchar. Y el primer engaño de parte de Satanás en contra de la humanidad fue por ese medio. Sí. Fíjate que fue endulzarle el oído a Eva a tal manera de que la serpiente no le decía algo que no le agradara. Ujú. Le endulzó el oído con palabras que quería escuchar. Ujú. Y muchas de estas veces, Carlos, van a llegar a los falsos profetas queriendo endulzar tu oído a tal manera que sea lo que tú quieres escuchar. O sea, te Sí. hablan de prosperidad, te hablan de bienaventuranzas, te hablan, pero no te hablan del trabajo arduo que se tiene que hacer para llegar a esas bienaventuranzas, para llegar a esas bendiciones, para adquirir esas recompensas, ¿verdad? Sabemos que el sacrificio ya está pagado, pero nos corresponde a nosotros, por medio de nuestro camino, ir mostrando lo que Dios ha hecho a través de nosotros, a través del Espíritu Santo en nuestra vida,
a tal manera que nuestra vida exprese lo que nosotros somos. Sí, sí, es que eso es muy importante, que podamos entender esas cosas, porque aún ahorita que también estás diciendo eso, rápido me fui a aquella batalla bíblica que tiene Jesús con el diablo mismo, cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, cuando es tentado por todo. Era una batalla de conocimiento donde el diablo le decía Biblia, pero torcida, ¿verdad? A como la quería escuchar, o Ajá. sea, a endulzar, y era lo Ujú. que te decía, o Sí, sí, sea, sí. Él viene a endulzar nuestro oído para hacernos Y caer sí, y ser sí. tentados, como Y qué dices. bonito contestaba Jesús diciéndolo, pero también la Biblia dice, ¿verdad? Y no se dejó engañar. Y qué bonito ejemplo, qué bonita enseñanza de poder conocer lo que verdaderamente estamos hablando. Y fíjate que, Carlos, que a mí me ha pasado tener contiendas o tener diferencias con personas por medio, o sea, por medio de la exhortación o de la palabra. Ujú, Y, y hay algo que yo he aprendido porque mi esposa siempre recalca esto. O sea, tú tienes que obrar tan bien a tal manera que cuando alguien diga algo, cuando alguien diga lo contrario, nadie le crea. ujú, Entonces, a eso ya, me refiero, que es el fruto, ese es el fruto del ujú, Espíritu Santo, o sea, no puede ser imitado. Tarde que temprano, el que es malo va a ser malo, y el sí, que es bueno y el que es de Dios va a seguir los estatutos y los mandamientos y va a tratar de ser siempre recto y hablar con la verdad. sí. Qué bonito esa ideología, ¿verdad? Y ese ponerle esa vara tan alta de que cuando alguien te hable mal de algo, la gente puede decir, no, él es Ese no, él incapaz, no fue. él no, que tenga la seguridad de decir, no, él es un hombre temeroso de Dios, él es una persona recta, él es una persona justa, es una persona que no haría eso, y tener la firmeza, ¿verdad? Y fíjate que al igual como tenemos la convicción y la firmeza, como dices tú, de reconocer a aquellos que sí son, el mismo espíritu te guía para saber quién realmente no porta el Espíritu Santo. O sea, Ujú, no, o sea, es un chantajista o un imitador de cristiano. Porque realmente la palabra cristiano, Carlos, nos queda muy grande. O ujú, sea, muchas veces a nosotros, a mí mismo, me queda esa palabra muy grande porque no da uno el ancho como realmente debería de ser. Porque un cristiano es un Cristo chiquito, o sea, ujú, es un seguidor de Cristo a tal manera de que se refleje, o sea, ujú. de que tú reflejes. Y muchas veces no vamos reflejando, y es por la carencia del fruto del Espíritu Santo. Sí, es donde debemos de ir demostrando esos frutos. Uno de ellos es el don del entendimiento, ¿verdad? Poder entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, empezamos a tener ese entendimiento que no es lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es la que nos va a ir dejando esos frutos. Así es. Y fíjate que en la Biblia, Carlos, cuando empezamos a estudiar, ¿no? Y a ver de la palabra, me parece a mí sorprendente cómo la Biblia primero te da todas las características de que tu carne pueda tener, o los errores que tú puedas cometer, que es homicidios, lascivias, fornicaciones, etcétera, etcétera. Todas las características de lo que un hombre puede cometer cuando anda en la carne. Ujú. Pero cuando tú andas en el Espíritu, déjame te leo ahí en Gálatas 5 del 22 al 23. Gálatas 5, Gálatas sí, 5. Ok. Gálatas 5 del 22 22. dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así es. Pero fíjate cómo da tantas características, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y fe, mansedumbre y templanza. Te da tantas características, pero no dice los frutos,
sino dice el fruto del Espíritu Santo Ujú. son todas estas características. No las divide como, oh, un fruto es el amor, Ujú. otro fruto es el gozo, Ajá. otro fruto es la paciencia, otro fruto es la paz, no, es uno solo. Es uno solo con diferentes características. Entonces ahora podemos entender, Carlos, que una persona que miente realmente carece del fruto del Espíritu Santo, porque ya está quebrantando en una área las características que debería de tener. Y cuando hablábamos, cuando escuchábamos, ¿verdad? Acerca de eso, o estudiaba acerca de eso, y para que quede aún más claro, Ujú. voy a poner el ejemplo de un carro, un vehículo. Te voy a poner el ejemplo de un vehículo. Un vehículo está constituido por llantas, por chasis, Ujú. por motor, por cableado eléctrico, por capacete, por los vidrios, Ujú. por el volante y por tantas características que tiene el auto, pero todas esas características hacen un solo auto. Ajá, correcto. Y luego lo más sorprendente, que no importa tener el auto, sino que hay algo aparte del auto que es lo que lo va a hacer funcionar. Ujú. Porque sin gasolina no puede No camino. funcionar ese Ujú. carro. Así mismo somos nosotros, Carlos. No importa cuántas características puedas tener o cuántas virtudes puedas portar o cuánto bien puedas hacer a la gente. Sin el Espíritu Santo, que es como la gasolina para el carro, tú no puedes representar aquí en la tierra lo que Dios hace por medio de ti y por medio del Espíritu Santo para que todas esas características tú las puedas mostrar a la Sí, gente. sí, sí, es que es bien importante. Y esa característica es el Espíritu Santo, o sea, Así es. es el único que te lo puede dar, ¿verdad? Recuerdo una vez que alguien, no sé si lo dijo broma jugando, dijo, ay, dices que yo tengo el don de la sospecha. Ya casi Esos, todos los que estábamos ahí le queríamos dar un sopapo ahí de eh, que, esos son dones diferentes. ay, Diosito Santo. No, es que el Espíritu Santo, yo creo que, ¿te acuerdas que el otro día estabas mencionando el ejemplo de poner tu nombre en la palabra, ¿verdad? Si Así pudiéramos es. poner aquí, Carlos es amor, Carlos es gozo, Carlos es paz, Carlos es paciencia. A lo mejor ahí las esposas dirán, Y fíjate espérame, que espérame. exactamente, Ujú. como nosotros, así como tú dices, como un estándar de medición, o Sí, sea, como poner es una vara para correcto. nuestra vida y decir, a ver, si en el amor ando fallando, Ajá. hay algo que yo no puedo demostrar, el fruto del Espíritu Santo. Ujú, ujú. Entonces estoy fallando. Si en mi vida no hay gozo, si siempre me mantengo con tristeza, amargado, sin Sí, esperanza alguna, y luego en lugar de contar cosas buenas, voy a contar calamidades. Hay algo que está fallando en sí, ese sí, cristiano, sí. hay algo que te está fallando. Si tú no tienes paz, si no tienes paciencia, si no tienes benignidad, si no Ujú. tienes bondad, si no tienes fe, si no tienes mansedumbre, si no tienes templanza, hay algo que está fallando en tu vida. Sí, sí. Entonces, a mí me gustaría mucho, Carlos, que siempre hiciéramos un autoanálisis y me gustaba mucho la reflexión de un pastor que decía, a ver, levante la mano de aquí. Ujú. ¿Quién sale de su casa? ¿Quién sale de su casa a un evento importante sin mirarse al espejo? A ver, pues, ¿quién va a levantar Sí, la sí, sí. mano? O sea, realmente todo mundo o Ujú. toda la gente tiene que ir al espejo, analizarse si no hay un defecto físico o hay algo desarreglado de tu persona. Ujú. ¿Por qué? Porque así no puedes salir. Ujú. Y dice, de la misma manera, de la misma manera, como tú vas al espejo y observas cómo estás por fuera, deberías de ir al Espíritu Santo y decir cómo estoy por dentro. Ujú. Al espejo de la palabra. En qué área? Ajá. Ahora sí lo vuelvo a repetir. ¿En qué área del fruto del Espíritu Santo yo tengo una falla? Porque vuelvo al ejemplo, Carlos. O sea, voy a retomar otra vez el ejemplo del carro. Sí. Oye, Carlos, tú puedes salir con tu auto a Ajá. trabajar si una llanta no tiene aire. No, no. Y es una característica del auto que tú no lo puedes Exactamente. ocupar. No te va a servir, o sea, va a haber una cosa que no te va a servir.
Oye, Carlos, puedes salir a pasearte en tu auto si no tiene batería. No, no, no. O sea, sería imposible. Al igual, un cristiano no representa a Cristo y no es cristiano si algo está fallando. O sea, no está representando lo que Jesucristo quiere que tú representes a través de estas características que es el fruto del Espíritu Santo. Y fíjate que estaba buscando aquí a Santiago 1:23, dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. O sea, necesitamos mirarnos en el espejo de la palabra. Y no olvidarnos, o sea, no olvidarnos que hay cosas que hay que ponerles atención y que hay cosas que tú tienes que cambiar, hay cosas que yo tengo que cambiar. Sí, sí, sí. Hay cosas en mi vida que no están correctamente, que no están alineadas y por consecuencia de esas cosas que no he arreglado en mi vida, yo puedo hacer caer a alguien más. Sí, sí, O pueda malinterpretarse con un cristianismo mediocre, como ahorita, como iniciábamos esta transmisión, que yo no puedo estar siendo un imitador de cristiano. O sea, tenemos que ser cristianos genuinos. Y fíjate que ahorita está tan de moda la palabra que fake, no sé si lo has escuchado, sí, que es falso. O sea, es una copia casi exacta, es una copia casi perfecta. Y fíjate que hay en México últimamente se ha usado la palabra piratas casi originales. Y fíjate que es una característica del diablo, ser imitador de Dios. Entonces, por eso no debemos de ser imitadores. Y fíjate que en qué instante o en qué momento nosotros podemos cometer el error de ser imitadores, no de Jesucristo, sino imitadores del mundo. Sí, 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 sí. Y es que es bien importante siempre, todos los días, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque sin ella no podemos vencer nuestra propia carne, que es la que nos hace caer, la que nos hace caer en tentaciones, volver al hombre viejo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es, y me recordaba al que fue mi primer pastor allá en California, él me enseñó una cosa, bueno, de hecho dos, me dijo, porque andaba batallando con dinero y con trabajo, y luego me dijo, te voy a dar dinero para que llenes el tanque de gasolina. Y me preguntó, ¿con cuánto se llena tu tanque? Y por aquel tiempo se llenaba como con $40, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué? Y me dijo, la próxima vez, porque me daba él me decía, él me agendaba y me decía, te quiero ver en tantos días. Y me decía, y la próxima vez vamos a hablar de cómo llenar el tanque del Espíritu Santo. Wow, te daba el ejemplo práctico y el ejemplo es un hombre espiritual, sabio, se llama Otto René Azurdia allá en California, y él me enseñó esas cosas, cómo es importante llenarse del Espíritu Santo. Y él me decía, es que tú todos los días en las mañanas te levantas, oras, das tus gratitudes y le pides al Señor que este día te llene con el Espíritu Santo para que te pueda guiar. Y en la práctica es cierto, o sea, porque cuántas veces lo sabemos, ¿verdad? Porque hemos hablado de que sabemos a veces mucha teoría, pero poco lo ponemos en práctica. A mí me ha pasado que simplemente hay veces que no lo haces y tú dices, hoy no pasó nada. Pero cuando lo pones en práctica, llegas a la noche, antes de irte a acostar, haces un acto de conciencia, ¿qué hice hoy? Y tú dices, hoy fue un buen día. Hoy le hablé a fulano de Cristo, hoy le hablé a sultano de Cristo. Y mira qué importante es como un autoanálisis, ¿verdad? Sí. Al fin del día y decir, ¿en qué área, en qué parte estoy fallando? ¿En qué parte, en qué área de mi vida hay un error? ¿O en qué parte de mi vida hay que cambiar y hay que transformar? ¿En qué área de mi vida hay que trabajar? Sí, entonces, es importante analizarse, ¿verdad? Y es que es importante, por ejemplo, la otra cosa que me enseñó es que me decía, no me puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo y no hiciste nada bueno.
No me puedes decir que tienes dones del Espíritu Santo si tus dones ninguno en el día de hoy sirvió para que un alma viniera a Cristo. No, me ponía unos ejemplotes que yo decía, oh, wow, o sea, es cierto, o sea, porque nos llenamos Y fíjate que si uno hiciera eso, Carlos, cada día te darías cuenta de que nos falta mucho Ujú, para ser realmente admirados o conocidos ujú, como unas personas que portan el fruto ujú, del Espíritu Santo. ujú. Y es yo creo que podemos poner como punto número eso, necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos llene y que Él nos pueda guiar cómo usar esos frutos, porque por ejemplo ya después de un cierto tiempo hay gente que ya tiene esos frutos, pero no los usa. Bien, Carlos, el desconocimiento de que tú tienes que tener ciertas características te hace ser una persona Ujú. permisiva, a tal manera de que Dios nos llamó a libertad, pero dice la palabra, hey, pero que esta libertad no sea ocasión a libertinaje. Exacto. Me pasó hace días, Carlos, a una persona que yo mentoreo y así, salió en una foto, pero en esa foto sale tomando una cerveza. Y yo digo, o sea, cómo el fruto deja de existir? Y luego hay una justificación, o sea, Ujú. pues yo sé, o sea, yo sé cómo estoy con Dios, yo sé cómo, o sea, el trabajo que Dios está haciendo en mi vida, a tal manera que no necesito a alguien que me juzgue. Y yo digo, pero qué manera, o sea, ¿quién está juzgando cuando te están dando un consejo de que no está bien hecho lo que estás haciendo? Sí, sí, Y, sí. y por eso te decía, cuando no hay entendimiento acerca de la palabra, uno se justifica para ser permisivo Ujú. en cosas del mundo y no mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y eso es uno de los errores más grandes que cometemos. Somos permisivos, pero a lo mejor a ti tú puedes sobrellevar la prueba, pero está siendo piedra de tropiezo para alguien más. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En una casa puede haber una pareja cristiana y de repente ellos pueden decir, ¿verdad? Ah, pues alguien vino de México y me trajo de México una botella de tequila de regalo, pero yo no tomo, pero ahí la tengo. Pero esa pareja tiene hijos adolescentes. Y un día esos hijos adolescentes en la tentación van a decir, la voy a probar. Entonces ahí es lo que yo me permití, porque la pareja pudo haber dicho, bueno, pues nosotros no tomamos, ahí la voy a tener hasta de adorno si tú quieres, ¿verdad? Ya fuimos permisivos, pero nuestros hijos no van a ser capaces de Sobrellevar la sobrellevar la tentación. tentación y a lo mejor ellos van a decir, pues yo me hice borracho porque pues la botella de vino la tenía mi papá ahí en la casa. ¿Por qué? Porque fuimos permisivos, pero somos piedra de tropiezo para alguien más, ¿verdad? Porque hay quien fue borracho y venció esa tentación y dice, ok, ya ni aunque me la pongas ahí, ya no me la tomo. Pero imagínate que de todos modos ya la tenga ahí de adorno y dentro de alguna reunión o alguien que apenas la está empezando a dejar y viéndola allí. O sea, entonces, ser permisivos no se vale porque no es sabio, no es Y inteligente. fíjate que el caer en ciertas tentaciones de parte del enemigo se convierte en que no eres una persona genuina. O sea, Es- no eres genuino, no eres un cristiano genuino. O sea, no puedes engañar a la gente e Ujú. ir por el mundo diciendo lo que uno puede o no puede ser. Y luego cuando te es llamada la atención, estar como ahora sí diciendo como ser juez. Ujú. Y en realidad el verdadero juez es Jesucristo, es Ujú. Dios, o sea, Sí, es Dios sí, sí. mismo que pesa nuestras Cu- acciones en balanza y cada quien va a ser hallado o bien o Culpable, culpable. ajá, sí. No hay dos opciones. Sí, sí, sí.
Es y es también parte de amar al prójimo. Porque hay gente que posiblemente le des este consejo y tú le digas, nah, pues, yo así lo voy a hacer y punto, ¿verdad? Es como aquel que dice, yo así soy, ¿verdad? Pero de esa manera, entonces no estamos amando al prójimo. Porque cuando ya decidimos ya no ser permisivos, esa es una manera también de amar al prójimo para no ser piedra de tropiezo para ellos. Así es. Qué importante es, ¿verdad? No, Sí, no sí. ser Todo permisivos. todo conlleva hacia el mismo punto, Carlos, del que tratamos el día de hoy, de, de realmente ser unas personas que reflejemos el fruto en Ujú. nuestra vida. Y el fruto no se divide en frutos, es uno solo. Es uno solo. Entonces, uno tiene que estar a diario autoanalizándose, checando su vida a tal manera de que no haya una falla, no haya un error en tu vida, que realmente el Espíritu Santo no sea contristado por Ujú. un error nuestro, porque realmente Él dice que el Espíritu Santo nos anhela que nosotros tengamos una convivencia, hablemos, nos anhela celosamente. Sí. Entonces, si realmente lo visualizamos de esa manera y hacemos el esfuerzo de cada día ser mejores, nos autoanalizamos. Créeme que va a haber un tiempo donde el fruto permanezca. Y ahí entramos en otra cosa que también, como dices, una autoexaminación es algo privado hacia nosotros mismos y no hacia los demás. Porque también podemos caer Caer en el error en de el ser error, jueces. jueces, de Pues, estar juzgando a alguien. así No, es. no, preocúpate por ti. Autoexamínate tú, porque hay veces que la gente a veces te autoexamina más que lo que ellos mismos, o uno autoexamina a otros más que a uno mismo. Entonces, tener cuidado ahí en eso para poder tener esa sensibilidad del Espíritu Santo que te diga, te hace falta más amor, te hace falta más paciencia, te hace falta más mansedumbre, te hace falta más honestidad, ¿me entiendes? O lo que nos haga falta y que el Espíritu Santo nos lo haga saber a nosotros. Y fíjate que cuando uno expone la palabra, el peso de la palabra, el Ujú, peso de exponer su palabra, es la exigencia con la cual Dios nos va a medir. ujú. Sí, sí, Entonces, sí. por eso la Biblia misma nos lo indica, el que más conoce, pues más se le va a exigir. Más se lo sé. Y pues nosotros tenemos que ser ese ejemplo vivo de reflejar, de siempre ir reflejando ante el mundo que realmente Dios habita en ti, que Sí, sí, sí. realmente tú has cambiado y tratas de ser cada día mejor. Sí, sí, fíjate que aquí en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, en la autoexaminación nos va a llevar a poder crucificar esa carne, ¿verdad? Para vencer cada uno sus propias pasiones, porque cada uno tiene una pasión diferente. Y luego dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, esto también nos hace, ¿cómo podemos lograr esto? Andando en las cosas espirituales, sin caer en Religiosidad. religiosidad, ¿verdad? Buscando las cosas espirituales sin caer en religiosidad. ¿Cómo podemos buscar las cosas espirituales? Pues fíjate que debería de ser tan natural Ujú, como respirar, sí, porque la Biblia lo dice, Carlos, que Dios nos dio aliento de vida, entonces ese aliento de vida viene siendo el Espíritu Santo y debería de ser tan natural, pero lo que nos aconsejan como una persona que quiere tomar un rumbo diferente es la lectura de la palabra, eso. es la oración, es la meditación, el ayuno, o sea, todo conlleva hacia ser una mejor persona y mostrar el fruto del Espíritu Santo. Voy a mencionarte esto porque la verdad amerita ser mencionado. Échalo. Pastor Rey Ramos, le Ujú. mandamos un saludo. Saludos, Ojalá, pastor. ojalá y él pueda ver este video y saber que ha sido de grande influencia para mi vida. Él mencionaba algo que él nunca había visto a un árbol de naranjas pujando o esforzándose y diciendo,
"Oh, tengo que dar naranjas". Entonces, por eso yo me refería, Carlos, el que ser cristiano y buscar del alimentarse del Espíritu Santo y buscar las cosas espirituales debería de ser tan cotidiano o tan natural como respirar. Sí, sí, sí. Entonces, un árbol no está esforzándose por dar naranjas. Un árbol da naranjas porque esa es su naturaleza. Exacto. Un cristiano muestra el Espíritu Santo porque es su naturaleza. ¿Y por qué? Porque crucificó su antigua naturaleza, crucificó a la carne y ahora vivifica el Espíritu y es nueva criatura y es una nueva persona, a tal manera que lo que habla es lo que manifiesta de lo que tiene en su corazón. Así es. ¿Qué ejemplo tan bueno es eso? Fíjate que siempre que hablo acerca de esto, del fruto que un cristiano da, recuerdo mucho las palabras del pastor Ramos, que él nunca había visto a un árbol pujar por dar fruto o esforzarse demasiado por dar fruto, Sí, simplemente lo da. Es cierto, es cierto. Un gran maestro y un gran saludo al pastor Rey Ramos. Así es. Ojalá que lo tengamos por aquí pronto. Sí, amén, amén. Sí, sí. Y fíjate que no es una casualidad que en el versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estamos hablando de que necesitamos ser espirituales y que no seamos religiosos. Y luego nos aconseja y luego le dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de ser vanagloriosos, es que yo soy más espiritual, es que yo leo más la Biblia, es que yo ayuno más que a todos. ¿Verdad? Por eso nos pone ahí ese consejo, tener cuidado con la vanagloria. Siempre, yo creo que también eso es algo que le admiro también a Pastor Jesse, que sí, él siempre está diciendo, la gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios, y la gloria siempre para Dios. Eso es algo muy importante que también es un fruto del Espíritu, el siempre estarle dando la gloria a Dios y no vanagloriarse a uno mismo, ¿verdad? Siempre dar la gloria a tiempo a Dios. Así es, pues yo creo que es lo más importante y esencial reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Sí, sí. Y nosotros sin Dios, Carlos, no hubiéramos cambiado ni en lo más mínimo. No. Entonces, ese es el reconocimiento, el saber que Dios se está moviendo en uno, que Dios está transformando la vida de uno y que somos un producto que no está terminado. Si algún día yo llegara a fallarte a ti en una de las áreas de la manifestación del Espíritu Santo, pues, o sea, pido perdón. ¿Por qué? Porque no soy un producto terminado, Carlos. Y puedo tener errores y puedo actuar muchas veces como juez y pudiera actuar muchas veces con una falla en uno de estos puntos de los cuales mencionamos, pero seguimos trabajando. Sí. O sea, eso es lo importante. Si caes, levantarte. Si tropiezas, tratar de seguir adelante. Y eso es lo que todo cristiano tiene que hacer. Seguir caminando. Y dijiste eso, el punto más importante, o sea, pedir perdón. Así es. O sea, perdón, ¿verdad? Y les pedimos perdón si en algún momento nos hemos equivocado en algo, si hemos hecho alguna enseñanza equivocada o no muy bien enseñada, les pedimos perdón, ¿verdad? Hay mucha gente, Carlos, que también pues recuerdan malas acciones de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque no somos, y también en el presente, porque seguimos teniendo errores. Hay muchas veces que uno se equivoca y aún sin darse cuenta, uno piensa que está actuando bien y para la otra persona no estás actuando correctamente. Entonces, somos un producto que aún no ha sido terminado. Sí. Y a Dios veces está trabajando en nosotros. Hasta inconscientemente. Así es. Me tocó recientemente una señora en la iglesia que llega y me dice, no, usted se me hace que es muy hipócrita. Y, caray, ¿qué pasó? Luego me dijo, cada vez que yo me lo encuentro en Sam's, usted no me habla. Y yo, es que yo nunca la he visto en Sam's. Sam's es una tienda así tipo Walmart, ¿verdad? Para los que no lo conocen. Y lo que pasa es de que yo cuando yo ando en las tiendas, yo soy de los que a lo que voy. ¿Sí me entiendes? Yo no me ando fijando a ver si anda un carro conocido allí. Es más, no soy bueno, no tengo buena memoria para reconocer qué carros tiene la gente. Y no ha sido la única persona que me dice, te miré y no.
Oye, No, no. y no nada más esto, Carlos, sino uno que intenta ser de ejemplo, uno que está luchando para ser de ejemplo, Carlos. Cualquier cosa mala, el enemigo la usa o la transgiversa. Cualquier acción que tú puedas tener la puede cambiar totalmente Sí, para que la gente vea lo que no está sucediendo. O sí, sí, sea, sí, sí. ves ahora sí como ver cosas equivocadas a través de lo que, de nuestra intención Ujú. y creer que lo que uno está tratando de hacer es dañar a la gente y Sí, no es de esa manera. sí, sí, hay que tener cuidado. Y ni ahí mismo, en ese mismo versículo 26 dice que tengamos cuidado con no andarnos envidiándonos unos a otros, ¿verdad? Porque también a veces es por causa de las envidias que la gente levanta falso Calumnias, testimonio, calumnias. calumnias, aunque la Biblia dice, ¿verdad? Que no nos preocupemos por esas cosas, que somos bienaventurados si te calumnian en el nombre de Jesús. Pero a veces también se dañan a las ovejas, se dañan a las personas que apenas están queriendo venir a la iglesia, que apenas están queriendo venir a Cristo, ¿verdad? Los dañan, les están haciendo un daño, están perjudicando, están siendo piedra de tropiezo. Y a lo mejor, ¿verdad? Esas personas nunca van a venir a Cristo por causa de alguien que por envidia levanta un falso testimonio. Que alguien dañó su perspectiva o su manera de ver el cristianismo por una causa Sí, ajena, sí. ¿verdad? O Ahora, por... y ahora imagínate la cosa terrible que puede ser que el juicio que puede haber para una persona si eres piedra de tropiezo. Yo siempre a veces en mi autoexaminación, yo siempre le digo, Señor, perdóname si he sido piedra de tropiezo, consciente e inconscientemente, para que alguna persona venga a Cristo, porque no sabemos, ¿verdad? A veces nuestra misma actitud con nuestro rostro, a veces uno hace unas actitudes con el rostro y la gente piensa como, oh, está enojado. Así es, Carlos. Sí, sí Y no suele siempre es pasar. así, no siempre es así. Y pues, ¿qué te parece si vamos cerrando este tema, recordándoles que los frutos del Espíritu Santo, bueno, perdón, el fruto del Espíritu Santo, porque no son frutos, Ajá. vamos aclarando otra vez, no es un fruto, no son frutos, es uno solo. Y ese fruto tiene ciertas características, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice su palabra que contra tales cosas no hay ley. Entonces, si tú eres y promueves lo que viene siendo las características del fruto del Espíritu Santo, créeme que vas a tener unas puertas abiertas y que Dios va a seguir trabajando en tu vida y que Dios se va a manifestar a través de ti. Y sobre todo, como decíamos, es importante autoanalizarse y ver en qué área de Ujú, estas características hemos estado fallando. ujú. Amén, amén. Pues una vez más, ¿verdad? Agradecer el apoyo, agradecer ahí sus comentarios y el suscribirse y el recomendarnos, ¿verdad? Pues que Dios les bendiga y ojalá que nos sigan apoyando para que más gente siga siendo bendecida. Así es, Carlos, y pues nuevamente un saludo ahí a todos los que nos ven, que sigan apoyándonos en compartir estos mensajes para hacer de bendición para más personas. No queremos que nos vean, queremos que nos escuchen, que escuchen la palabra y que esta palabra llegue a sus corazones y pueda ser un rema, que puedan ser cambiados, que puedan ser portadores de esta palabra y un día poder ver el fruto manifestado en ustedes. Amén, amén. Pues si quieres, Julio, hazme el favor de despedirte en oración Así porque es. ando un poquito malo de la garganta. Gracias, Padre. Sí, Gracias, señor. Señor. Gracias porque nos permitiste exponer de tu palabra. Gracias porque también nos permites llegar a los oídos de aquellos que sintonizan o de aquellos que se conectan por medio de Internet a este mensaje. Gracias porque tú ya tienes sus corazones preparados y has preparado ese terreno. ¿Para qué? Para que esa semilla, la semilla del fruto del Espíritu Santo, sea depositada sobre de ellos y en ellos para que un día pueda ser expuesta ante los demás y puedan demostrar que realmente hay un fruto que permanece en sus vidas y ese fruto es el del Espíritu Santo.
Gracias porque tú vas a ir transformando corazones, vas a transformar entendimientos a tal manera de que el entendimiento de tu palabra va a ser clave para sus vidas, para que haya una apertura del mundo espiritual y que ellos puedan conocer al Dios de poder y al Dios todopoderoso que nosotros hemos conocido, para que día a día podamos ser manifestadores y podamos establecer su reino y su justicia aquí en la tierra, porque todas las demás cosas, todo lo que nos preocupa, todo lo que engloba el mundo entero, será establecido y será recompensado por establecer el primer reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser añadidas. Gracias, gracias Señor, porque tú lo estás haciendo, y gracias porque hay personas que están escuchando de esta oración y de tu palabra. Sigue haciendo la obra en ellos y que podamos llegar a más corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.